¿Quién no se quebranta ante la presencia de Dios? Dígame, ¿verdad que? Aunque el hombre se quiera ser muy fuerte, muy duro y que diga, no puedo o nunca he llorado en mi vida. Pero ¿qué tal, Anis, cuando la presencia de Dios aparece? Ahí está un Pablo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo Dios lo humilló? El Señor dice que ante él se doblará toda rodilla y confesarán que el Señor es Dios, ¿verdad? Entonces, por más que hagamos nosotros fuerte, cuando la presencia de Dios viene a tu vida, hermano, vas a caer como chango, ¿verdad? Y no te va a importar ni quién te vea, ni quién esté a tu lado, porque vas a adorar y alabar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Yo le doy muchas gracias, que pues no es del que quiere, dice, ni del que corre, sino de Dios. Y es Dios el que toca esos corazones para que sea glorificado en nombre del Señor. Mire, vamos a hablar algo sobre eso hoy, sobre los propósitos de Dios. Efesios 1. Los propósitos de Dios es muy importante. Son versículos muy conocidos por nosotros, pero vamos a partir de aquí. Efesios 1. Los propósitos de Dios, los planes, decretos, propósitos de Dios. Dios tiene planes, tiene propósitos en su vida para nosotros y para Él. Dice así, ¿ya lo tienen? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, y ya desde aquí empiezan las bendiciones, con toda bendición espiritual. No hablar ahorita sobre eso, pero mire, aparte ese punto, bendición espiritual en los lugares celestiales, donde se adora y se alaba a Dios de una forma, bueno, que gracias a Dios que nos permite alabarlo, hermano, es una bendición, porque para eso fue creada su iglesia, para adorarlo, para alabarlo. Dios no permite que cualquiera la alabe. No va a querer una adoración, una alabanza del diablo, del mundo. El que tengamos esa oportunidad de adorarlo, de alabarlo, hermanos, estos momentos que son tan poquitos, porque se pasa más el tiempo en su casa, en sus afanes, en su hogar. Pues es tan poquito el momento que le damos a Dios, hermano. Y bueno, no quiero entretenerme en esto, ¿no? Pero ¿sabe qué es tan triste? Que le damos a Dios las migajas de nuestro tiempo. Le decimos, si me sobra tiempo, voy al culto. Si me sobra tiempo, le estás dando migajas a Dios. No es que te sobre, es que tienes que poner primero el tiempo de Dios. Y si te sobra tiempo para tus cochinadas, pues entonces, agárralos, ¿verdad? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fíjese qué palabras. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Quién más quisiera ser hijos de Dios por medio de Jesucristo? No hay otra forma, no hay otra manera. Según el puro afecto de su voluntad. No somos hijos de María, ni de Lupe, ni de ninguna persona. Somos hijos de Jesucristo. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos tiene que preparar ya desde aquí para la alabanza, para la gloria de su gracia. Si no lo podemos alabar en su gloria aquí en la tierra, tampoco será allá. Dice, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Él fue el que nos aceptó, no nosotros a Él. Ahorita más al rato lo vamos a ver. Decimos, yo le acepté. No, Dios te aceptó. Y si Él no te acepta, aunque tú lo aceptes, no va a servir de nada. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Está hablando con la iglesia, no con el mundial. Fíjense, en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí viene un punto tan importante, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de sus planes, propósitos, voluntad, que desde antes de la creación Él ya tenía.
Ahorita Anis cantaba una alabanza, ¿no? Que usted a un siervo no le va a decir cosas personales, pero sí a su familia, su esposa, sus hijos. ¿A quién creen que Dios le va a revelar las cosas? A su iglesia, a nosotros. El mundo está exento de todo conocimiento de Dios. Fíjese, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que es precisamente los propósitos que vamos a ver, según su beneplácito, ¿sí? El cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando venga ese tiempo final, sabemos el término del milenio. Así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia. Otra vez dice, habiendo sido predestinados, conforme, aquí viene, fíjese la palabra, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados, escogidos, según ¿qué? El propósito. ¿De quién? Del que hace todas las cosas según el designio de tu voluntad. Es hermoso todo esto, pero por lo pronto, aunque sea lo poquito que podamos vislumbrar y asimilar en nuestro corazón de los propósitos de Dios, una de las cosas, los propósitos de Dios quiere que nosotros los conozcamos, quiere que nosotros nos empapemos de la voluntad, del conocimiento y del propósito de Dios, entiéndalo. Para eso nos ha llamado, para conocer los misterios, las cosas que Dios nos ha dado. Mire, tan solo, bueno, ahorita de una vez tomamos ese versículo en el capítulo 3, ahí mismo, en el capítulo 3. Por eso, hermano, estamos menospreciando la voluntad, estamos menospreciando la sabiduría, el conocimiento de Dios por el amar al mundo, por escoger mejor estar en el mundo y en las cosas del mundo que en las cosas del Señor, y se van a arrepentir, porque cuando venga Jesucristo ya no va a haber oportunidad, y van a llorar, y van a chillar, y van a clamar. Ahorita van a ver como quién. Dice en el 3, el final dice el 8, versículo 3, 8. Decía Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, siempre es gracia, como veíamos ayer, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Si Dios no nos lo revela, ¿cómo lo vamos a saber? Escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, si Dios no nos diera a conocer, por eso estamos viendo que nos dice acá, que nos hizo aptos, nos dio a conocer los misterios de su voluntad. ¿Cómo podríamos nosotros, si eres un siervo solamente, nunca vas a llegar a conocer estos misterios de la voluntad de Dios? Porque Dios no se los da a los siervos, a los empleados, se los da a los hijos. Aquí Pablo lo está diciendo, dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Si no nos lo da a conocer el Señor, ¿cómo vamos a saber esto? Estos planes, estos propósitos de Dios, ¿para quién son? Para nosotros. Y nosotros ay Señor, no me interesan mucho tus propósitos, no me interesan mucho tus planes, ya soy salvo. Lo dudo, porque los hijos de Dios van a estar más interesados en los negocios, en las cosas de su Padre, que en las propias. Los propósitos de Dios, no en los tuyos. Dice, y luego, dice, conforme al propósito eterno. O sea que Él ya se había propuesto esto desde antes de la creación, no solamente hacernos sus hijos, no solamente llevarnos con Él al cielo, sino que ese propósito también era darnos a conocer todos los planes, todas las sabidurías, todos los que Dios tiene escondido para darlo a conocer hasta los ángeles del cielo. ¿Cuántos estarán aquí escuchando? De escuchones los ángeles, ¿verdad? Porque tienen que estar escuchando ellos también en el cuerpo. ¿De dónde van a conocer ellos? No decir que de Roma, testigos, mormones o de cualquier gente. No,
solamente de los hijos de Dios. Que Dios, ¿sí entiende? ¿Sí entiende? Aquí está lleno de ángeles, bendito sea, y de verdaderos siervos, hijos de Dios. Termino, ¿no? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. ¿Usted cree que no va a cumplir? Vamos a hablar de los propósitos. Yo ya leí estos versículos que los iba a leer después, pero ya los leímos. Dice, los propósitos de Dios. Ahora, vamos son preguntas que estoy haciendo algunas veces. ¿Podrán los hombres cambiar o el diablo anular los propósitos de Dios? ¿Qué piensan? ¿Verdad que no? Imposible. Repito, ¿podrá el hombre o el diablo, que según tiene poder, pero no tiene poder más que el que Dios le dé? Los caminos, los propósitos de Dios, no. Aunque el hombre diga que sí, ni tú los vas a cambiar, los planes. Todo esto que está pasando es parte del propósito de Dios, no lo vas a cambiar. Los propósitos de Dios, si lo vamos a ver primero en su creación, para que comprendamos un poquito. Aquí Pablo no está hablando de la creación, sino de la salvación. Pero vamos a ver los propósitos en la creación, para que te caiga más el 20. Vamos a ver los propósitos de Dios en su creación, con lo que ha hecho en la creación, con toda la creación de ella, de cada ser creado. Dios ha creado toda la creación, las personas, los seres. Vamos a hablar de toda la creación, todos los seres, su naturaleza externa e interna. Dios la creó, ¿sí? Podemos decir o saber que, por ejemplo, la naturaleza, Dios creó todo lo que creó. ¿Va a cambiar Dios eso? No. El ejemplo, por ejemplo, tenemos un león. ¿Usted cree? Podemos decir que un león va a poder cambiar su naturaleza a otra creación de otro animal. ¿Cree usted que podría? Ni le interesa. Ni le interesa. ¿Por qué? Ni puede ni quiere. Porque está contento con lo que Dios le dio. ¿Usted cree que el león va a decir, quiero ser chango? ¿O quiero ser burro? Cuando el león es el rey de la selva. Usted sabe lo que dicen también en relación a, ¿cómo se llama? A la evolución, ¿no? O que la reencarnación. Que tú puedes reencarnar en chango, en burro, en quién sabe qué tan. Imagínate, ¿podrá hacer eso, verdad? Claro que no. El león sigue siendo Dios. ¿Cuál fue el propósito, la voluntad de Dios para hacerlo así? ¿Por qué lo hizo también todo como es Él? Es un propósito, dígame, ni siquiera fue de león. ¿O a poco el león dijo, quiero ser león y quiero estar greñudo y quiero tener unos colmillotes para asustar a la gente? Él no, nada de esto quiso ni planeó, ¿verdad? Él, el propósito, la voluntad de Dios para hacerlo así, sigue siendo la misma. Sigue teniendo su propia naturaleza, la misma imagen, la misma forma de león. ¿O no? Cualquiera. Claro que no ha cambiado, ni ha evolucionado el león, ni ningún animal que Dios creó. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios, estoy hablando ahorita de la creación, y así podemos tomarlo de todo, de todo. Ya ven que dicen que el hombre ha evolucionado de chango a hombre, ¿verdad? ¿Y por qué los otros animales no? Siguen teniendo la misma imagen, la misma naturaleza. Entonces, cada ser creado por Dios tuvo un propósito, hermanos, de parte de Dios, no de ellos. Un cuerpo, una forma, una imagen que Dios lo quiso así hacer. Pero aparte, un lugar, ¿cómo, Josué? ¿Cómo? Hábitat. Un hábitat donde tenían que vivir desde el principio de la creación. Y sigue manteniendo ese mismo propósito, ese fin de Dios en ellos. No creo que el león diga, me voy a ir a Nueva York o me voy a ir a Cancún para unas buenas vacaciones. ¿Verdad que no? Ni le interesa. Él, su hábitat, está donde, en la selva, en los lugares. El hombre lo quiere traer a las ciudades, pero bueno.
Pero, ¿por qué Dios así lo hizo? Para eso lo hizo. ¿Por qué y para qué quiso hacerlo? Fue su propósito y así toda creación. Y no van a cambiar, ¿me entiendes? Ni quieren cambiar su forma de ser, ni nada. Claro, ahora nosotros podemos ver, esto es, y así lo podemos imaginar en la creación. Sigue siendo la misma creación que Dios creó desde el principio. Sus propósitos no han cambiado. Los propósitos, planes, decretos de Dios en su creación son soberanos también. Esto es bien importante. Son soberanos. ¿Quién le dijo a Dios que hiciera la creación como está? Que hiciera toda esa infinidad de animales de creación y cómo los crió. Vea la sabiduría, ¿no? Si tan solo vemos nuestro organismo, bueno, ya. ¿Cuántas cosas Dios ha creado? ¿Será soberano o no será soberano el hombre en la creación? Dios, perdón, en la creación. Claro, nadie le dijo lo que tenía que hacer. Él dijo, lo quiero hacer y lo voy a hacer. Sin ninguna voluntad, ningún poder, ninguna intervención, querer de los hombres. Nadie. Todo lo que ya nacemos y ya todo está hecho. Y son a la vez permanentes, no son cambiados. Ni Dios los ha cambiado, menos el hombre. ¿Sí? Entonces vemos que los propósitos de Dios, aún en la creación, siguen siendo los mismos, no los ha cambiado. Esto nada más en relación a la creación. Y viene lo duro, y viene lo fuerte. Pablo no estaba hablando aquí de los propósitos de la creación de Dios. Nosotros podemos ver eso en relación a la creación. Pero Pablo no estaba hablando de los propósitos, no estaba diciendo de la creación, sino de ¿qué? Salvación. ¿Quién tiene esos propósitos para salvar al hombre y de la forma y la manera que lo hizo? ¿Y que a quiénes quiere salvar? Que ese es ahí el problemón. ¿A quiénes quiere salvar? Mire, ¿verdad? Ahora esa es la siguiente pregunta. Dios tuvo un propósito soberano en la salvación del hombre. ¿Sí o no? Tuvo un propósito soberano. No importa lo que el hombre crea, piense o diga. Dios ya tenía un propósito desde toda la eternidad para la salvación. Ya no estoy hablando de la creación, ¿verdad? Y Él es soberano en la salvación del hombre. Él es soberano en la salvación como en la creación. En la salvación no es el hombre quien decide, quien elige, es Dios quien elige a quién sí y a quién no, para que tengamos temor de Dios, ¿verdad? En la salvación. Hablamos de creación, ahora de salvación. Ya vimos que no tuvimos ninguna injerencia, ninguna intervención, ningún querer, ni siquiera de nosotros como humanos en nuestra existencia. ¿O sí? ¿Quisimos venir a la tierra? ¿Quisimos nacer? ¿Qué fue lo que quisimos nacer aquí en México, en Jilotepec, en Querétaro, en el DF, en donde sea? ¿Quién quiso hacer? ¿Cuándo? ¿Quisiste nacer de tus padres, de tu familia? ¿Quisiste ser hombre? ¿Quisiste ser mujer? ¿Quién hizo todo esto? ¿De dónde nace todo esto? ¿Quién tuvo esa iniciativa, ese propósito? Dios. Ya sin hablar del destino que viene después, aquí en la tierra y luego en el cielo, ¿verdad? Entonces ya vimos que no tuvimos ninguna intervención, querer en nuestra existencia, vida terrenal. Fue solo el propósito, voluntad soberana de Dios de darnos primeramente la existencia, la vida terrenal, y todo lo que somos y tenemos también aquí en la tierra. Tú no escogiste a tus papás. Tus padres, ¿verdad? No te dieron la vida, te la dio Cristo. Todo. ¿Ya me entendió? Entonces, ¿es soberano o no es soberano el Señor? ¿Cambia sus propósitos? No los cambia. Romanos, aquí viene algo bien tremendo, en Romanos 9:8. O sea, que el conocimiento de Dios, hermano, ¿verdad? Nos va a poner en el lugar
correcto. No es lo que nosotros creamos y sigamos manteniendo una creencia falsa, equivocada del hombre humanista, que el hombre es el centro de la creación. No, el centro de la creación es Dios y siempre será Dios. Tú no eres el centro, ni siquiera una molécula ahí en el espacio y en la tierra. El centro de todo es Dios, por Él y para Él. La creación fue hecha por Él y para Él, no porque tú quisiste aquí vivir y existir. Fíjese a dónde nos lleva. En el capítulo 9, sobre la elección de Israel, ya nosotros vemos eso, pero mire lo que dice desde el 9:8. Fíjese, ya hablando de salvación. Pablo está tomando el ejemplo de Israel, que Dios los eligió a ellos como nación para ser una nación, pero que a la vez de esa nación Dios iba a escoger también una parte, un remanente para salvación, aún de Israel. No podían ellos decidir ser salvos o no ser salvos, sino era una decisión de Dios, aunque ellos quisieran. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, ni los que son los hijos según, sino que los que son hijos según la promesa del Espíritu, la promesa de Dios, sus propósitos, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, Isaac. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué el propósito? ¿El propósito de quién? De Dios. Dios ya lo había escogido, ya lo había propuesto que esto iba a ser así. No fue Isaac, no fue Abraham. Fue Dios quien se propuso el propósito conforme la elección, dice, sino para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Aquí vemos un propósito de Dios. ¿Cuándo tuvo ese propósito? Desde antes de la eternidad. Escoger a quién, ya él tenía escogido a quién, a Isaac, a Jacob. Dice, no por las obras, sino por el que llama y quiere. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Y la gente se pone como loca cuando oye esto, ¿eh? Algunos falsos cristianos, ¿cómo que Dios elige? Entonces, ¿yo qué? Tú no eres nada más que si Dios no te elige, sigue siendo lo mismo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste al león y al ratón? ¿Hay injusticia en eso? ¿Por qué hizo al león y al ratón? ¿O a la chinche o al piojo? Pues ¿por qué? Pues fui su piojo. Dice, ¿por qué? Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y está hablando de salvación. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende de Dios. No dependió de nosotros, hermano. Ninguno de nosotros ni queríamos ni podíamos. Y si tú crees que sí, estás equivocado. Porque nadie ni quiere ni puede. Y aunque quisieras, si Dios no quiere, te quedas afuera. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Fíjate, esto está tremendo, ¿no? ¿Usted cree que Faraón podía entender esto, creer esto? Todo el poder que le dio. Fíjese, ¿para qué le dio tan grande poder Dios? Como a toda esta gente y todos estos hombres en el mundo. Para que, esta es la única razón, hermano, no le añadamos otra causa, razón. ¿Para qué? Dice, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, híjole, está tremendo.
Otra ocasión hablamos sobre el endurecimiento del corazón del hombre. Híjole, está terrible. Aunque el hombre no lo entienda, pero así es. Pero aquí me está mostrando la cuestión del querer. ¿Quién tiene que querer primero? Dios. Y si Dios quiere, ¿quién lo va a impedir? Nadie. Aquí está hablando ese ejemplo clásico que Dios pone para mostrarnos sus propósitos, que son incambiables por los hombres. Incambiables. No se pueden cambiar, ni el diablo ni nadie, ni Él los va a cambiar, porque ya estaban dados. Solamente los va a ir llevando. Y aunque los acontecimientos y las situaciones nos parezcan, esto no puede ser y parece que son contrarios, finalmente terminará sus planes y sus propósitos. Vemos con Jacob, ¿no? Cuánta prueba, cuánta lucha tuvo. Sin embargo, el propósito de Dios lo terminó con él. Dice, ¿verdad? Pone para mostrar sus propósitos que son incambiables por los hombres. Aquí no voy a meter mucho en esto, pero la cuestión es que medites, que Dios toque tu corazón como me tocó a mí, yo creo, y a ti, al leer estos versículos. Estos dos eran gemelos, eran gemelitos de un mismo mamá y de un mismo papá. En cuanto a la carne, no había diferencia. En la carne, inclusive Esaú fue el mayor. En cuanto a la carne, pero en cuanto a la elección de Dios, ¿le importó eso a Dios? Dios lo hizo así para mostrar que no es del que quiere ni es del que corre, sino es de Dios quien Él quiere. Para quitar tanta soberbia ya. Es que yo quise, yo me entregué a Dios y yo. Quítate el yo, cochino. Y no se lo pueden quitar, ¿verdad? Porque quedan sin nada. Creen que con el yo y exaltar el ego van a poder alcanzar o tener más derecho con Dios. No tienen más que menos. Bueno, él fíjese lo que hizo. En ellos hizo una elección. Dios fue el que escogió de Jacob en lugar de Esaú. ¿Quién escogió? Ya sabemos que el papá quería ¿a quién? A Esaú. La mamá quería a Jacob. En fin, pero ¿quién fue el que hizo la elección? Dios. Nosotros tenemos aquí también ciertos privilegios, no privilegios, sino pretensiones de escoger esto, de escoger lo, pero cuando se trata de salvación o de propósitos de Dios, cuidado. Entonces, ¿de quién dependió? ¿De quién dependió? Ni siquiera fue de Jacob. No fue de Jacob. Que él haya dicho, yo voy a ser el primogénito y le voy a quitar la primogenitura a este greñudo, porque era peludo, ¿verdad? No dijo eso él. Y aunque hubiera dicho eso, si Dios no lo hubiera escogido, nunca hubiera podido, ¿verdad? Entonces no dependió de Jacob tampoco, ni de Saúl, sino de Dios. No depende de ti, ni de mí, ni de nadie. Depende de Dios. Y si Dios nos escogió, ay, Señor, ¿quién nos va a apartar del amor de Dios? ¿Quién nos va a quitar del propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Verdad? ¿Quién? Nadie. Entonces, la elección de Jacob de parte de Dios solo dependió de su propósito. ¿De quién dependió esa elección? Desde luego, desde la creación primero de ellos, ¿verdad? De la forma y la manera en que lo hizo sobre dos hermanos. Ya vimos esa enemistad continua, hasta ahorita sigue siendo esa enemistad entre los judíos y los árabes. Y no se ha acabado. Y ese propósito de Dios fue un plan soberano de Dios, no fue de Jacob, tampoco del papá o del hijo de Isaac, no, que él lo escogió, que haya dicho, yo voy a escoger, yo quiero ser el primogénito. No, Dios puso en él ese deseo para que en X momento de la historia, ¿verdad? Esaú vendiera su primogenitura y Jacob la obtuviera. ¿Pero por qué puso así las cosas, Señor? ¿Quién determinó eso? ¿Cómo puso la historia de tal forma y tal manera? Sí se van dando cuenta, ¿verdad? Entonces, no fue Jacob, fue Dios. Dios es el que va a poner en nosotros el querer como el poder. Porque muchos pueden tener el querer, pero no el poder de Dios.
No solamente necesitamos el querer, sino el poder para hacer las cosas que Dios nos pide. Entonces, fue el propósito soberano desde antes de la creación y cómo lo llevó y lo hizo a cabo. También fue un propósito de Dios, la vida de Jacob. La vida de Jacob, todo lo que pasó, sufrió, no depende, dice, de quién, del que quiere. ¿Usted cree que Jacob hubiera querido también pasar todas las pruebas, todas las luchas que pasó, todos los engaños del tío Labán y todo lo que sufrió? ¿Usted cree que él hubiera querido esa forma de ser bendecido? No, pero él fue escogido para esto y Dios le determinó también. Entiendan, así como acabo, aunque no lo creas, de todos modos, así es. Nada puede pasar sin la voluntad, sin el propósito de Dios en tu vida, en mi vida. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Fue un propósito de Dios, la vida de Jacob no dependió del que quiere ni del que corre, pero hablando de la salvación, solo de Dios. Solo, esto está tremendo. Sabemos, ya vimos que en Efesios 3 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de sus propósitos. De sus propósitos. Posiblemente Jacob y Esaú, ellos ahí en ese momento no sabían el propósito de Dios. Hoy nosotros lo conocemos. Hoy sabemos que este propósito fue un propósito, un plan de Dios desde antes de la creación, escoger a Jacob. Posiblemente Jacob en ese momento y en su tiempo no pudo discernir esto como hoy lo estamos discerniendo. Por eso dice también en Efesios, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios, en el versículo 2:11 de Efesios, acuérdese, ¿qué dice? Habiendo sido predestinados, este versículo es importante, desde el 2:11, en él asimismo tuvimos herencia, no una herencia terrenal, sino espiritual, habiendo sido predestinados, ¿para dónde? Destino, conforme al propósito. Predestinado está hablando de destino, elecciones, tomar a alguien, ¿verdad? Y seleccionarlo, pero el predestinar es destinar, ¿cuál es mi destino? Dice, según el propósito, conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Quién hace todas las cosas? Dios, según el designio de su voluntad. Y muchos hombres creen que ellos son los que están haciendo las cosas. El papalote cochino, imagínense ahorita, y todos estos hombres malignos, creen que ellos están haciendo la voluntad de ellos. No, es la voluntad de Dios que está dominando a aquella gente para que se cumplan sus planes y sus propósitos. Ni se asusten, hermanos. Todo lo que viene ya está escrito. Todo está escrito. ¿Cumplirá el Señor o no cumplirá el propósito de Dios de salvación? ¿Cumplirá sus planes proféticos, sí o no? ¿Los cambiará? Por favor. Bueno, entonces voy terminando. Habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios que hace todas las cosas. Bendito sea Dios. Que ni siquiera fue de nuestros padres, ¿verdad? Porque también luego nuestros papás están medios, no tienen la visión, no tienen la buena visión para darnos un destino bueno, según ellos, ¿verdad? Sus propios pensamientos. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo tengo mis propósitos para tu hijo, para tu hija, no los tuyos. Y si son de Dios, esos propósitos los va a llevar a cumplir en cada uno de ellos, ¿verdad? Dice, este propósito para los salvos, conforme a la elección de Dios, no es del hombre, por eso no es del que quiere ni del que corre, no es tuyo. Tú no elegiste ser salvo, tú no elegiste ser hombre, varón, tú no elegiste ser mujer, tú no elegiste estar en esta final tiempo. Dios lo eligió, entiéndelo. Y si en la salvación es lo mismo, depende de Dios, de la salvación conforme a la elección de Dios, no tuya, mía, ni de nuestros papás. ¿Usted cree que Esaú, aunque en ese momento él, en una decisión, como queramos llamarle, momento carnal, lo que sea, al vender su primogenitura, que pudo haber dicho, no va a pasar nada, como todos los hombres dicen, no pasa nada.
Puedo hacer lo que quiera y no pasa nada. Ayer veíamos algo importante. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? No te creas, no va a pasar nada. Tú come eso, desobedece a Dios y no va a pasar nada. No vas a morir, claro que murió. Hoy te dice lo mismo el diablo. Mira, tú ya eres salvo, no te va a pasar nada. Puedes hacer lo que quieras. Desobedece a Dios, haz esto, no te va a pasar. No te va a pasar. Ya unos están más muertos espirituales que ya ni por una forma ni por otra tienen reacción a la vida espiritual. Ya están muertos porque han seguido sus caminos, porque han oído la voz de Satanás. Y no les pasa nada. Hagan lo que quieran. Denle las miserias a Dios si es que les sobra tiempo. Y si no, el tiempo debe ser lo primero que le demos a Dios. Bueno, termino. ¿Usted cree que Saúl no quería ser el escogido, el elegido? ¿Qué creen? ¿Verdad que sí? Aunque en ese momento la regó, pero Dios puso eso, ¿me entiende? ¿Por qué? ¿Cuántos han dicho? ¿Para qué queremos la primogenitura espiritual? Mejor queremos la material. Queremos la lana, pues sí te la vas a llevar, pero para el infierno. Y esos ni siquiera. ¿No creen que sí? ¿Qué hizo después? Sí. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Claro que después posiblemente se dio cuenta de la regada que dio. Ya ven que fue a pedirle al papá, ora por mí, papá, ora sí. ¿Y qué le dijo? Ya vino tu hermano y tomó la bendición, ya no te puedo dar otra. Y en el 12, claro, ¿y por qué aborreció a su hermano? Y continuamente lo anduvo persiguiendo. 12:14. Ahorita, como decían, tenemos que seguir la paz, ¿es cierto? Y la paz entre la iglesia, la paz que Dios está haciendo, cambiando y transformando nuestros corazones, porque nadie tenemos un carácter bueno, como decían, y si lo escondemos a veces, ¿verdad? Pero cuando el chamuco te pica por ahí, sale nuestro carácter amargo, y amargamos a los demás. Por eso tengamos cuidado, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjese, no dice la ley, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, esto también debemos tener mucho cuidado, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este es algo que Dios nos está avisando. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrima. Sí quiso, pero demasiado tarde. ¿Qué creen que va a pasar cuando venga el Señor? En estos tibios, en esta gente que realmente no ha sido renacido, han querido, pero no tienen la vida de Dios en ellos. Necesitamos el poder de Dios. ¿Qué creen que va a pasar cuando venga el Señor? Igual que Saúl, van a llorar. Señor, acuérdate las vírgenes insensatas. Oíamos a Anis cantar, pero pues no sentíamos ningún deseo de, qué sé yo. Van a querer anhelar estos pequeños momentos, ya no van a poder, ni aquí, menos allá. Y van a llorar, y van a sufrir, y van a lamentarse que teniendo la oportunidad desearon más el mundo. ¿Qué no están viendo lo que deseaba Esaú? El mundo, las cosas materiales, terrenales. En fin, dice, claro que quería o no quería, sí, pero ya cuando quiso no pudo. Fíjese, termino con esta observación y que todos lo entendemos, esto. Claro que los hombres pueden tener
sus propios planes. Dios nos permitió eso. Todos los hombres podemos tener tus planes, propósitos, deseos, etcétera, y su voluntad para querer hacerlos, Pero el poder está en Dios. No porque tú digas quiero, vas a poder hacer lo que dices querer. Pero el poder está en Dios, de acuerdo a sus planes, propósitos de Él, antes que los de los hombres. Todo está en que Dios quiera. Entiende una cosa, no en que tú quieras. Todo está en que Dios quiera, porque de Él es el poder como el querer. ¿Sí? Todo está en que Dios quiera, no nomás que. Por eso no depende del que quiere, depende de Dios. Depende que Dios quiera. Depende que nos debemos de arrodillar y clamar y pedir. Verdaderamente, Señor, toma mi corazón. Verdaderamente deben de quebrantarse, porque lo van a hacer, pero ya es tarde. Ya no va a haber esa oportunidad como la hubo. Mire lo que dice el Salmo 135:6. ¿De quién es el querer? Le digo, el hombre pues cree que porque el hombre dice, ay, es que yo quiero. Pues sí, pero si Dios no quiere, aquí lo vemos con Jacob y Esaú. Dios no quiso a Esaú, y Esaú quería ser, y hasta la fecha quieren ser los árabes. Los árabes quieren ser según el pueblo escogido. 130 y qué? 35:6. Dice, ¿ya la han encontrado? Bueno, para que veamos, hermano, lo que tenemos que entender. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No, y en tu corazón, si Él quiere quebrantarte y ponerte hasta el polvo, humillarte, para que eso sea parte de la verdadera conversión, porque muchos creen que con un llamamiento que les da el hombre, pero no hay un arrepentimiento, eso no ha sido salvo. Dice, en los cielos, en los mares y en todos los abismos, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Todo lo hace Dios. ¿Quién lo quiso hacer? Para mostrar su poder. El que Él quiere. Yo sé que muchos quieren. ¿Cuántos dicen, ay, yo quiero ser predicador? Yo quiero ser pastor. ¿Y ya has visto que si Dios quiere? Si Dios no quiere, y si no te ha escogido para eso, sí se ponen por ellos mismos. Ahí están aquí, ¿cuántos no se han puesto por ellos mismos? ¿Y dónde están? Yo nunca quise ser pastor, fue el Señor el que me trajo. Y yo no quería, pero aquí estoy. ¿Tú quisiste ser músico? No, Dios te escogió para. Dice el Salmo ahí mismo. Fíjense qué tremendo, no podemos de darle gloria a Dios. No están jugando con Dios, hermano, a ser cristianitos. No estén jugando, porque se van a arrepentir y ya no va a haber tiempo. Es que si me sobra tiempo, pues a ver si puedo servir a Dios. A ver si puedo ir a la reunión. A ver, ya estuvo que te quedaste. Eso que ni que, se los aseguro, se van a quedar. Porque esto es lo que dice la palabra. El 115, ¿qué les dije? No. 115:3, sí. 115:3 del Salmo. Ya termino, ya. Mire qué hermoso versículo. Nuestro Dios está en los cielos. ¿Y qué? Porque está en los cielos no puede hacer lo que quiere en la tierra. Ay, si tú estás por allá, pero estamos acá, mira, no te preocupes por nosotros, yo hago lo que mi voluntad. No. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, no crean que todo lo que hay de la creación y todo lo que quiso, ¿qué? Ha hecho. A ver, haz tú todo lo que quieres, a ver si puedes. ¿Verdad? Y final, mire, Daniel 4:34, que ese también está tremendo, ¿verdad? Daniel, ¿se acuerdan de
del rey, ¿no? ¿Cómo se llama? De Babilonia, Nabucodonosor. ¿Sí se acuerdan? Ahí se oyó un bramido de él, pero siquiera que le dio gloria a Dios en este bramido que se aventó. En el 4, cuando ya el Señor lo hace burro, o más bien animal, no quise decir la palabra, porque luego se enojan. 4:34. Pero pues si era el rey, ¿quién podía oponerse al rey Nabucodonosor? ¿Quién era capaz de alzar ni un dedo contra él? Pero Dios estaba vigilándolo. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y se le empezó a quitar lo burro. Dice, y mi ración me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. No es que ahorita está reinando Rusia, China, Japón, no, hombre, esas basuras así con el viento se las lleva. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué es nada? Pues nada. Así son estas basuras. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. ¿Y de dónde le salió esta forma de hablar, esta creencia? ¿De dónde le salió si antes decía que él era soberano y hacía lo que quería y que era el rey? Y aquí dijo, ya no soy nada. Dice, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y a veces queremos decirle al Señor, ¿qué haces, Señor? El Señor es el que nos pregunta, ¿tú qué haces? Tú eres el que me dime, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo las cosas conforme a mi voluntad, a mis propósitos. Piensen y mediten si realmente están haciendo las cosas conforme al plan y al propósito de Dios. Digo de todos, hermano, de todos, de mí, de ti. ¿Estás haciendo la voluntad? ¿Realmente estás haciendo los propósitos de Dios? ¿Cómo oramos? Hágase tu voluntad. Oramos para que se te haga tu voluntad. Señor, haz mi voluntad como en la tierra, así la quiero en el cielo también, ¿verdad? No va a ser así. Tú tienes y yo tengo que sujetarnos a la voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios va a ir contra nuestra voluntad, contra nuestro querer, pero finalmente Él nos va a bendecir, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta de quién quiere? Tú y yo podemos decir yo quiero. Estuvo buena la piedricación, Arturín. Dijiste que querías una piedricación, pero no trajiste el gorro. Va a salir chipoteado. Bueno, la cuestión no es de que tú quieras, es que Dios quiera. ¿Usted cree que Pablo quería? ¿Pablo quería? No me diga, hombre. Pablo ni por aquí. Y si eres sincero, tú no querías, ni yo quería. Éramos enemigos de Dios, ajenos a las cosas de Dios. Él fue el que dijo, yo te escogí y te estoy llamando. Sí, te puedes resistir cierto tiempo, sí, pero finalmente, Martín, ¿quién te escogió? ¿A Xuxena? No, te digo, Dios nos ha escogido, ¿no es cierto? Entonces, Él tiene, ¿se acuerdan con aquel leproso que le dije? ¿Se acuerdan qué le dijo? Aquel leproso, ¿se acuerdan? Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo? Quiero, sé limpio. Nomás le dijo, quiero, sé. ¿Ustedes creen que le falta poder a Dios? Nada. Simplemente dijo, quiero. Todo lo que Dios quiere, lo hace. No es de lo que tú quieras. Nosotros creemos que porque yo quiero ya se va a hacer la cosa. No, hombre, no se va a hacer nada. Es lo que Dios quiere. Y si Él lo quiere, hermanitos, nada ni nadie lo puede detener. Debemos darle gracias a Dios. Analicemos nuestra vida delante de Dios, porque siempre nos estamos disculpando, ¿sí o no? Es que no puedo por esto, no puedo por lo otro, no puedo por aquello.
En vez de que digamos, todo lo puedo en Cristo. Si Él quiere, yo puedo. Si Él quiere, yo puedo. Si Él no quiere, aunque tú quieras. Entonces, ¿cuántos de aquí serán verdaderamente hijos de Dios? ¿Cuántos verdaderamente Dios ha querido y los ha escogido para ser sus hijos? Tenemos que clamar. Padre, te damos gracias en esta hora, que tú has dicho que no es del que quiere. Sabemos que hay muchos que quieren, Señor, y muchos que desean entrar, pero no depende de ellos ni de nosotros. Nosotros quisiéramos que todos, sin excepción, entraran a tu reino, a nuestras familias, nuestros parientes, nuestras amistades, nuestros queridos hermanos que han estado con nosotros en la tierra, Señor. Quisiéramos que siguieran en el cielo, pero no depende de nosotros, Señor, depende de ti, que tú quieras, Padre, que tú quieras que se cumpla tu voluntad y que seamos salvos, así como escogiste a Jacob, Señor. No fue su decisión de él, fue tuya, y tú cumpliste tus propósitos en él conforme a tu llamamiento, a tus planes. Y creemos que estos propósitos tuyos los vas a llevar a cabo en nuestra vida hasta el final. Perdónanos, Señor. Y no hemos, Señor, hecho todo lo que tú nos mandas. Perdónanos, analiza nuestra vida, nuestro corazón. Señor, si no hemos hecho lo que tú nos mandas, Padre. Si hemos querido seguir haciendo cosas que tú no quieres de nosotros. Límpianos, perdónanos y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.